Soy Cristian Alberto Cao, soy abogado por esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, soy doctor en Derecho y además soy catedrático de Teoría del Estado y profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿De qué hablamos cuando hablamos de 40 años de democracia? Lo que primero tenemos que entender es que no siempre hubo democracia en la República Argentina. Celebramos 40 años de democracia desde el retorno en 1983 hasta hoy, el año 2023, y seguramente esto será la democracia para siempre en la República Argentina. No siempre, no en todos los momentos, las sociedades se agruparon en estados democráticos, estados de democracia constitucional, como a mí me gusta señalar. El Estado democrático constitucional es una de las maneras de considerar el Estado. Y es el Estado y la manera, la forma de gobierno, la forma del Estado, en donde reunimos dos características. En primer lugar, la división de poderes. Es un elemento muy importante y esto tiene una tradición histórica. Es aquel Estado en donde el poder no se encuentra concentrado en una sola persona ni en un solo órgano, sino que se encuentra dividido. Es el concepto republicano, por eso también hablamos de repúblicas democráticas. Pero además es la manera de agruparnos jurídica y políticamente en donde la Constitución nos reconoce derechos y libertades, nos reconoce bienes jurídicos, como decimos desde el derecho, pero también considera un elemento muy importante, que es la manera de elegir a nuestros representantes, mediante el voto, mediante esta decisión que cada determinada cantidad de tiempo concurrimos a las urnas para elegir a nuestros gobernantes. No es solamente esto, pero sí es una condición que es necesaria. Un Estado democrático y constitucional exige entonces que nuestras autoridades sean elegidas mediante el voto popular, que el poder del Estado esté dividido y no concentrado en un solo órgano ni en una sola persona, pero además que tengamos derechos, que tengamos libertades conforme a lo establece nuestra Constitución. ¿Y qué celebramos en estos 40 años de la democracia constitucional en la República Argentina? Que en 1983, después de lo que fue la peor dictadura vivida en la República Argentina, en donde se cometieron los más atroces crímenes de lesa humanidad, pudimos, en primer lugar, elegir a nuestros representantes. Y desde 1983 hasta hoy día, cada 4 años elegimos presidente, vicepresidente y también elegimos a nuestros representantes en el Congreso de la Nación. Lo hacemos mediante el voto universal, igual, secreto y obligatorio, que son las características que tiene nuestro sufragio en la República Argentina, conforme lo establece la Constitución Nacional. Pero el tercer elemento es que desde 1983 hasta hoy día tenemos derechos y libertades. Están en nuestra Constitución Nacional. Son los derechos civiles, son los derechos económicos, sociales y culturales, y son también los derechos políticos. Son estos derechos que a nosotros nos permite vivir plenamente, nos permiten vivir sin lesionar los derechos de las otras personas. Al fin y al cabo, estos tres elementos, la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes, la posibilidad de ejercer derechos y libertades, y el contar con un poder del Estado que esté dividido y además controlado mutuamente, son estas tres sumas de cosas la que nos permite contar con un Estado constitucional de derecho en la República Argentina. Después podemos hablar de cómo esto ha ido desde 1983 hasta la época mejorado en cuanto al diseño institucional, en cuanto a la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en este bagaje de derechos y también, por qué no decirlo, las materias pendientes que tenemos a los 40 años de democracia en la República Argentina. Si empezamos por la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos, hay que decir que en el año 1994 nuestra Constitución Nacional fue reformada y permitió incorporar derechos humanos no diseñados en el ámbito interno de la República Argentina, sino considerados a nivel internacional,
por instrumentos internacionales que en la República Argentina hemos decidido dotarles de jerarquía constitucional, tiene como consecuencia dos factores. En primer lugar, Argentina insertada en el mundo, en el concierto de naciones democráticas constitucionales también. Es decir, compartimos los mismos derechos y libertades con otros países que tomaron también esta decisión de vivir en gobiernos democráticos y constitucionales. Y Argentina comparte esto con la gran mayoría de los países del mundo que respetan las instituciones y el sistema democrático. Los motivos para celebrar estos 40 años de democracia son, en primer lugar, una celebración de un periodo, 40 primeros años de recuperación de la democracia para siempre. Como todo acontecimiento, es un festejo, es una celebración, es una buena oportunidad para recordar lo que nos costó recuperar la democracia, para no olvidar lo que hemos padecido y los que han padecido nuestros antecesores en los momentos en donde no había democracia, pero particularmente para pensar y reflexionar sobre cuáles son las deudas que todavía tenemos en 40 años de democracia. Los principales valores que rescato de la vida democrática están relacionados con, en primer lugar, la posibilidad de elegir a nuestros representantes mediante el voto universal, igual, secreto y obligatorio. Nadie, sino nosotros, decide quiénes son nuestras autoridades. Los jóvenes nacidos en democracia viven estas conquistas de una manera muy particular. No padecieron las más grandes atrocidades que han padecido y que hemos padecido las generaciones anteriores durante la dictadura, la última dictadura militar. Pero el hecho de haber nacido y vivido en estos 40 años de democracia de ninguna manera hacen olvidar este periodo triste que ha vivido la República Argentina. Yo creo que la República Argentina, la ciudadanía argentina, producto de justamente estas actividades, producto de las explicaciones que se dan en las escuelas, en los colegios, en las universidades, nos hace recordar día a día lo que hemos vivido o lo que han vivido entre 1976 y 1983 para nunca más volver a vivirlo, para defender la democracia constitucional de todas formas, de todas maneras. Nuestra Constitución Nacional establece justamente eso. En su artículo 36 nos establece que el mantenimiento del orden constitucional prevalece aún frente a intentos de quiebres de justamente este orden constitucional. Por lo tanto, la manera de vivirla, en primer lugar, es recordarla, en segundo lugar es honrarla y en tercer lugar es defenderla de todas maneras, de todas formas, y justamente la celebración de este acontecimiento nos permite recordar, mirar hacia adelante y disfrutar estos 40 años de democracia en la República Argentina. Cada uno hace su valoración conforme lo que vive, conforme la cotidianeidad, es decir, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, sabemos que vivimos en libertad, sabemos que vivimos en democracia. Sabemos que nos van a cada 2 años o cada 4 años vamos a tener un compromiso electoral en donde vamos a tener que concurrir a las urnas para elegir a nuestros representantes. Los jóvenes lo tienen naturalizado, no hay ninguna posibilidad ni ninguna manera de desconocer esto. Por lo tanto, la vivencia que cada uno pueda llegar a tener nos va a permitir hablar de la manera que queremos hablar, vestirnos de la manera que queremos vestirnos, llevar adelante nuestra vida, nuestros hábitos de la manera que nosotros creemos más conveniente, la manera que nosotros lo queremos hacer. Y eso justamente es la vida en democracia. Muchas veces pensamos en grandes definiciones desde la academia o desde la ciencia sobre la democracia, sobre cuáles son las materias pendientes, pero no tenemos que olvidar que cada vez que nos despertamos, cada vez que nos levantamos y hacemos lo que decidimos hacer durante nuestra vida en ese día, no es otra cosa que la vida en democracia. Por lo tanto, esa es la consideración que cada uno de los jóvenes tiene sobre la democracia. Poder vivir como nosotros queremos, poder vivir justamente en democracia. El diseño institucional ha sido mejorado después también de la reforma de la Constitución en 1994, estableciendo, por ejemplo, la posibilidad en lo que respecta a la más alta autoridad que tiene la República Argentina, que es el presidente de la Nación, de dotarle de una reelección consecutiva. Luego habrá
aquella persona que lo intente o que quiera volver a candidatearse como presidente, vicepresidente, dejar transcurrir un periodo, es decir, un límite a la perpetuidad del poder. La representación de las provincias en el Senado de la Nación, el órgano máximo y el órgano que las representa, permitió garantizar tanto la participación de la mayoría como también de las minorías partidarias. En lo que tiene que ver con la elaboración de las leyes, nuestra Constitución Nacional establece un sistema ágil, un sistema que permite el intercambio de opiniones, la participación de las mayorías y las minorías y básicamente una buena gimnasia institucional entre ambas cámaras. La incorporación del Consejo de la Magistratura de la Nación para el procedimiento de la designación de los denominados jueces de los tribunales inferiores permite un saludable diálogo, a lo cual además fue enriquecido con el establecimiento de audiencias públicas para conocer la opinión de nuestros candidatos a jueces y juezas de la Nación al momento de acceder a ese honor, que es la posibilidad y el cargo también de decidir sobre la resolución de los conflictos entre las personas. Y por último, en lo que me refería a los desafíos que tiene la democracia constitucional argentina después de estos 40 años, tenemos que pensar en los datos fácticos, en los datos empíricos. No escapa a nadie el índice de pobreza, de tal vez indigencia en la República Argentina. No escapa al debate público los niveles de corrupción que observamos y que lamentablemente lo vemos en los medios de comunicación. Y muchas veces incapacidad del Estado de resolver conflictos como por ejemplo la inseguridad o como por ejemplo los desafíos que la perspectiva de género nos presenta en el año 2023. Son materias pendientes que de a poco vamos resolviendo con mayor o menor velocidad en la República Argentina y esos constituyen los desafíos que seguramente vamos a poder alcanzar en los próximos 40 años de democracia que vamos a cumplir en la República Argentina. El mensaje que a mí me gustaría dar desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es, en primer lugar, el hecho de haber alcanzado estos 40 años que parecería ser y es un tema no menor en la República Argentina después de la historia que hemos transcurrido en los siglos XIX y en el siglo XX de interrupciones del orden democrático. Realmente es una alegría, es algo que debemos celebrar y hacia futuro es, recordando lo que pasó en la historia argentina, estar pensando en cómo alcanzar, cómo superar y cómo tener una mejor calidad de vida en lo que seguramente van a ser los próximos 40 años de Estado constitucional y democrático de derecho en la República Argentina. Muchas gracias.